nos imaginamos todos que se viene un aumento de todo, porque cuando aumenta la nafta, aumenta todo. Y los números de febrero van a ser muy altos. Daniel, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y no nos va muy bien. Bueno, en realidad lo que sobre llovido mojado, ¿no? Porque uno iba a tener una inflación que de hecho viene mal en febrero y seguramente durante todo el primer semestre. En parte, bueno, producto de los desajustes que ya lo hemos hablado con ustedes, ¿no? Del segundo semestre, un gobierno que patea cosas y en algún momento la realidad le pasa la factura, ¿no? La gran emisión que hubo el segundo semestre del año pasado, la postergación de los aumentos de tarifas, el agotamiento de los controles de precios. Y ahora a eso se suma este contexto internacional donde, bueno, han subido el precio de los productos energéticos, en particular el petróleo, y también han subido los granos, lo cual está generando un aumento en la tasa de inflación así de corto plazo en Europa y en Estados Unidos, y acá también algo pega, ¿no? O sea, el grueso de la inflación no se explica por la inflación internacional, pero agrega en una situación donde nosotros tenemos una inflación muy alta, nos agrega un poco más de problema, ¿no? Estamos hablando de qué números. ¿Se va a conocer la inflación de febrero? Aquí Fernando González me recuerda que 4%, 3,9%, dicen, Fernando. Es el cálculo que vienen haciendo los analistas. Bueno, yo quería aprovechar, ¿cómo estás, Daniel?, para preguntarte eso. ¿Cómo ves el número de mañana y cómo ves el impacto en la inflación para lo que puede ser este año de, lo que tenemos, más subas en las naftas, el impacto del petróleo, el impacto de lo que pueden ser las subas de retenciones sobre productos alimenticios relacionados con los granos? ¿Cómo ves todo eso en este momento impactando sobre la inflación? Hola, Fernando. Bueno, febrero va a andar alrededor del 4, marzo probablemente también. Yo creo que todo el primer semestre vamos a estar con números entre 3,5% y 4%, y después, bueno, si esta tensión internacional cede y el gobierno cumple con lo que firmó con el Fondo Monetario, uno debería tener alguna reducción de la inflación mensual en el segundo semestre. Pero se tienen que dar esas dos condiciones. Yo creo que lo internacional golpea es complicado ahora en el corto plazo, dependerá de cómo evolucione el conflicto y en algún momento la suba de precio del petróleo digamos, ¿no es cierto? O sea, o lo mismo pasa con los granos, pero siempre lo más relevante en la Argentina va a ser lo que se haga en materia local, y ahí, bueno, hay dudas respecto de la voluntad del gobierno de cumplir con lo que acaba de firmar con el fondo. Así que este es un país que siempre vivimos con una gran incertidumbre, y con un gobierno que hace poco para remover la incertidumbre. Tendremos que ir viendo día a día qué es lo que va pasando. Si cumplen con el acuerdo, está armado para que baje la inflación, pero no inmediatamente, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque uno tiene un primer semestre donde digiere todas las macanas que se mandaron en el segundo semestre del año pasado. Ahora, estamos, por ejemplo, cuando aumentan los combustibles, ¿no? Aumentaron un 9% la nafta, 11,5% la premium. ¿Aumentan porque hay que aumentarla, porque tiene que ver con la inflación? ¿Influye la guerra y todo lo que pasa en relación al gas, a la nafta, al petróleo, a la energía? ¿O hay que aumentar más, como dicen los productores? Ahí en realidad la Argentina tiene un esquema también en los combustibles líquidos en el cual no se reflejan en los precios finales los precios internacionales. Hay alguna que eso actúa como colchón YPF, digamos, y le complica los números a YPF. La suba iba a haber aumentos de combustibles, la situación internacional lo hace todavía más complejo, porque yo tengo entendido que YPF no exporta, entonces otras petroleras compensan que venden al mercado local a menos de lo que vale el precio internacional, porque exportan a precio internacional una parte de su producción, pero YPF no hace eso, porque es la que en el fondo está sosteniendo los precios locales, y eso obviamente tiene un límite, porque se le genera, empieza a tener faltantes de fondos. No nos olvidemos que parte de lo que Argentina necesita hacer para
resolver el problema del déficit energético es invertir, y YPF es un actor central en el mercado de combustibles en la Argentina y por lo tanto necesita los fondos. Tampoco a la Argentina le llueven préstamos y por lo tanto si su generación de caja se resiente es otra vez pegarle un tiro en el pie, porque entonces no nos suben tanto los combustibles pero no se invierte, con lo cual tenemos dependencia de productos energéticos o de déficit en la balanza comercial energética durante más tiempo. O sea, acá lo que uno no puede hacer es evitar las consecuencias de las macanas que se vienen mandando acá de más larga data. Porque, por ejemplo, ahora Argentina, sentado arriba de Vaca Muerta, y con el sector privado e YPF invirtiendo en Vaca Muerta, tienen que parar el ritmo de producción porque no tienen cómo sacar el gas porque los gasoductos van a estar a tope en el invierno. Esta era una obra que se sabía que había que hacer, el gobierno anterior había empezado el proceso de licitación, y después porque se paró no se sabe. Ahora le han puesto recursos del presupuesto para que le haga el gobierno, digamos, alguna entidad pública, no YPF, sino alguna otra empresa pública, una empresa pública. O sea, las demoras y el patear los problemas para después nos pasan la factura. Este es otro ejemplo más de Argentina debería haber estado... O sea, ustedes fíjense la paradoja, estamos sentados arriba de una gran riqueza de gas y no podemos monetizarla porque no tenemos cómo porque no hay suficiente capacidad de caño para mover el gas desde Neuquén hacia los centros de consumo, entonces tenemos que importar gas. Ni siquiera, o sea, con una situación más normal de inversión hubiéramos podido estar exportando gas. Claro. Y hubiéramos tenido un alivio para esta situación. O sea, no hacer las cosas bien, vivir privilegiando el consumo de corto plazo, hacer ese foco obsesivo que tiene el kirchnerismo en el consumo y no en la inversión, a la larga te pasa la factura. Es fuerte hablar de Vaca Muerta, es muy fuerte saber todo lo que tenemos y todo lo que no vamos a usar a corto y a mediano plazo, Daniel. Sí, yo diría que en realidad a ver, ahí hay una gran oportunidad. El ministro de Economía estuvo en Houston, aparentemente estuvo tratando de hacer algún arreglo para acelerar esas inversiones, veremos, pero estas cosas, además, cuando uno va y se sienta a negociar en un momento donde uno está muy urgido, del otro lado te almuerzan, digamos, así que tampoco es que veremos qué es lo que traen, ¿no? Porque si después terminamos por la desesperación energética, viste que arreglaron hacer una central nuclear con financiamiento chino, veremos si empieza, hay que ver las condiciones de eso cuánto nos va a costar en términos de tarifa después, es el proyecto mejor de generación. Entonces, cuando uno negocia en la desesperación, porque no planifica, porque todo es el corto plazo, todo te sale más caro después. ¿Okay? Entonces, claro, en realidad lo que hace falta es política pública. Vos fíjate que este es un gobierno que se llena la boca hablando de lo público y después, en decisiones muy relevantes, se patea la pelota afuera. Entonces, eso no resuelve los problemas, ¿no? A ver, te hago una pregunta concreta y es el miedo que tenemos. ¿Puede seguir aumentando los combustibles mientras dura la guerra? Porque recién nos decía un analista al que respetamos mucho, un analista ucraniano que está en Kiev, que por lo menos va a haber un mes más de guerra. Los ucranianos resisten y se les complica a los rusos. Mientras tanto, ¿puede seguir aumentando todo lo que tiene que ver con los recursos que no están circulando en Europa ni en el resto del mundo? Bueno, a ver, localmente, como también producto de la campaña electoral, el año pasado no hubo aumentos de combustible, vos tuviste que el petróleo va y viene, puede subir o bajar, pero además tenés tipo de cambio acá, con lo cual aparentemente hay un atraso que no lo resuelven con este 9%. A eso sumale el tema de la guerra. ¿Qué va a pasar con la guerra? Aun cuando se termine la guerra, habrá que ver cómo, o sea, ponele que Rusia termina tomando Ucrania. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es el final de los problemas? Bueno, no sé, hay sanciones. Si Europa decide reemplazar el gas ruso con otras fuentes de energía, va a haber una gran presión sobre los mercados energéticos. Después eso depende de que otros países productores puedan aumentar su ritmo de producción. Ahí empiezan cuestiones de geopolítica, son bien complejas, porque vos tuviste un salto en el petróleo, después hubo alguna contención producto de que algún gran productor dijo nosotros podemos compensar. Distinto es el caso del gas, porque vos el gas va por gasoducto, lo reemplazás por cosas más caras, ¿no es cierto? Entonces es un tema bien complejo, que aun cuando el conflicto termine, para un lado o para el otro, o aun si se firma una paz, que es lo que todos queremos, tampoco está tan claro cómo el mundo occidental va a responder ante una situación de un gran proveedor de energía como es Rusia, que tiene este comportamiento raro que ha tenido
y que puso al mundo al borde de una gran crisis, ¿no es cierto? Entonces, yo tampoco te puedo asegurar que el precio de la energía se va a desmoronar si se firmara la paz, digamos. Habrá que ver cómo el mundo occidental, en particular Europa, decide lidiar con Rusia, porque con este hombre que tenés en comando de Rusia, pues no sabes si mañana no se vuelve a pirar y te manda otra invasión de otro lado, ¿no es cierto? No es un interlocutor muy confiable, ¿no? Entonces, no sé, eso a mí me excede ese análisis. No, por supuesto, pero bueno, uno tiene que más o menos imaginar los escenarios. Daniel, muchísimas gracias siempre por atendernos. A ustedes por llamarme, hasta luego. Muchísimas gracias por tu gentileza.